Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es. En el año 2016, un ingeniero que trabajó para el ejército de los Estados Unidos escribió un correo electrónico a la veterana, famosa y por supuesto reconocida investigadora del fenómeno OVNI, Linda Moulton Howe. Una veterana investigadora de este fenómeno que lleva toda la vida trabajando e investigando en ello. Y además es conocido a nivel mundial. Este ingeniero trabajó durante 2 años en la Antártida. Concretamente formaba parte de la tripulación de un avión C-130, como el que estáis viendo. Este avión, perteneciente a la Armada de los Estados Unidos, le permitió a Brian operar en esos helados lugares durante los años 1996 y 1997. Durante aquellos años, este ingeniero, trabajó sobrevolando las distintas bases que en la Antártida había, bases principalmente norteamericanas. Pero Brian adicionalmente le entregó a Linda un montón de datos para corroborar su identidad. Credenciales, fotografías, documentación, e incluso tuvo la oportunidad de hablar con ella telefónicamente. He tenido la oportunidad de ver esa documentación, he tenido la oportunidad de escuchar esa conversación, y os puedo decir desde aquí que a mí realmente creo que todo lo que está contando es cierto, y por supuesto la honestidad y honradez de Linda se ha demostrado en múltiples ocasiones. En resumidas cuentas, que me da confianza y creo que es todo real lo que este señor Brian cuenta. Pero ¿qué es lo que dice o qué es lo que escribe Brian a Linda? Fijaos, porque aquí es cuando la matan. En primer lugar, Brian afirma que vio múltiples discos plateados como ovnis sobrevolar las cadenas montañosas antárticas. Concretamente en la zona del glaciar Vermore. En segundo lugar, Brian y su tripulación afirman que en una ocasión vieron a unas 16 kilómetros o 10 millas un enorme agujero en la Antártida. Concretamente a unas 16 millas del centro geográfico situado, o donde se sitúa el polo sur geográfico. Tuvieron que sobrevolar aquella zona porque aparentemente hubo una crisis de evacuación de una serie de personas. Según cuentan, aquel agujero que tuvieron la oportunidad de ver era del tamaño de un campo de fútbol. Estaba situado en los hielos. Y parecía, según ellos, ser una entrada a algún tipo de instalación subterránea. Como hemos creado aquí esta imagen para que os hagáis una idea de qué es lo que aparentemente vio Brian. En tercer lugar, también recuerda perfectamente que en una ocasión cerca de la tierra de Mary Bird, decenas de científicos desaparecieron, un montón de científicos. Y al cabo de una semana, estos científicos misteriosamente reaparecen. Encargaron por entonces al equipo de Brian recogerlos para trasladarlos a otra instalación, y cuando llegaron a la base, estos científicos estaban muy asustados y por supuesto muy silenciosos, no contaron nada. Cuenta en una ocasión, Brian, que le advirtieron verbalmente de que no debía hablar de nada de lo que estaba o de lo que habían visto. Ni de los discos, ni de los científicos desaparecidos, ni del enorme agujero que parecía ser un acceso a algún tipo de base subterránea. Les dijeron, para tranquilizarles, que aquel agujero era única y exclusivamente una estación de muestreo de aire, una excusa peregrina para intentar desviar su atención y tamizar lo que realmente allí había. Brian, durante la entrevista telefónica que mantuvo con Linda y que he podido escuchar, parece ser
que la desaparición de estos científicos estaba vinculada a una serie de investigaciones que se efectuaban sobre una pirámide enterrada bajo las nieves antárticas. Estos científicos estuvieron en total, dije al principio una semana, estuvieron 2 semanas desaparecidos. Según informa Bryan, en la Antártida hay una zona donde se está llevando a cabo una excavación arqueológica masiva y que se está intentando por todos los medios que esta información de esta excavación arqueológica masiva no salga a la luz pública. Fijaos, en el año 2002, me parece, el equipo de grabación de la cadena de televisión Atlantis TV estaba investigando las ruinas y las pirámides que habían encontrado supuestamente a 160 kilómetros al sur. A 160 kilómetros al sur, no, a 160 kilómetros de la estación Vostok, concretamente, una estación rusa. Con lo cual nos damos cuenta que también los rusos están metidos en este tipo de cuestiones. Según las palabras de Bryan, el equipo de reporteros desapareció y además creo que hay referencias en Atlantis TV sobre la desaparición hace ya 14 o 15 años de estos científicos, de estos reporteros. Estos reporteros aparentemente habían grabado una gran pirámide y una serie de ruinas espectaculares en la zona, en esa inmensa excavación que se estaba llevando a cabo. Estas ruinas están situadas a 3 kilómetros por debajo de los hielos. Ni más ni menos. Pero ¿sabéis lo que implica eso? Que algo que está enterrado a 3 kilómetros por debajo de los hielos en la Antártida estuvo al aire libre según su estrato geológico hace ni más ni menos que 14 millones de años. Por consiguiente, las ruinas que ahí hay tienen 14 millones de años como poco. Os recuerdo que las cadenas montañosas que hay en la Antártida son las más grandes del mundo, son inmensas, impresionantes. Se extienden ni más ni menos que 5.000 kilómetros desde las costas del Mar de Ross. Ahí es donde está la famosa base de McMurdo, una base norteamericana. Esta que veis aquí es la fotografía de una ubicación muy cercana donde Bryan vio los famosos discos de plata, el famoso glaciar Birdmore. Ahí está. En la entrevista, Bryan le contó que en una ocasión, cuando hablaba con sus colegas en un local de descanso, estaban tomándose unas cervezas. Y estos colegas le empezaron a contar que habían escuchado sobre el trabajo que que habían efectuado una serie de científicos con tipos de aspecto extraño. O sea, los científicos estaban investigando con tipos de aspecto extraño que en aquel momento le dijeran que eran como aliens o extraterrestres. Y que aquel agujero que había en los hielos era en realidad una base donde los humanos y los aliens trabajaban conjuntamente. Sobre los científicos desaparecidos cuenta que la base de McMurdo de repente dejó de tener comunicaciones con la base científica. Comprobaron que no se trataba de un problema de radio. La radio emitía, pero los científicos no emitían absolutamente nada. Allí nadie respondía a las llamadas. En McMurdo pensaron inmediatamente que habían desaparecido estos científicos. Y al cabo de poco tiempo enviaron un avión a esa base científica. Y en ese avión iba Bryan. Cuando llegaron allí no había nadie. Todo el equipo se encontraba allí. Todo el equipo, las instalaciones, pero la base estaba totalmente vacía. Allí es donde Bryan pudo comprobar que efectivamente la radio funcionaba. Sencillamente los científicos se habían esfumado, como si se hubiesen ido a otra dimensión, literalmente hablando. Pasó una semana y nuevamente el avión de Bryan tuvo que pasar por allí. Al parecer los científicos habían dado señales de vida y fueron a recogerles. Y dice Bryan que cuando llegaron, las caras de todos ellos parecían estar bajo una situación de miedo o pánico, atemorizados.
Brian y el equipo de la tripulación preguntó a los científicos que dónde se habían metido, que dónde estaban. Y dice que no les pudo sacar ni una sola palabra. Incluso les debieron ofrecer comida y es que los científicos no querían ni la comida. Los montaron al avión y los llevaron de regreso a la base de McMurdo. Allí los pusieron en aislamiento. La verdad, cuenta Brian en la entrevista, que no sabían por qué los habían puesto en aislamiento, no lo entendía. Posteriormente, Brian cuenta que los llevaron a Nueva Zelanda, los tuvieron que transportar a Nueva Zelanda. Como vemos, todo esto es una historia muy interesante, más y teniendo en cuenta la verosimilitud, la veracidad que da el testimonio, los datos que aporta sobre su identidad, e incluso os puedo decir que Brian dice que trabajó para la operación Deep Freeze en la escuadrilla VX-6 de aviones Hércules, que efectivamente existe. Esa escuadrilla existe y tiene base en California, Nueva Zelanda y la Antártida. ¿Existe? Ahí está. Todo esto es una interesantísima historia. En realidad está hablando de una especie de Área 51 en la Antártida. Un Área 51. Ahora empezamos a entender por qué tienen esa zona totalmente censurada a partir del paralelo 80, más o menos. Ahí no hay absolutamente nada. No nos dejan ver nada en ningún sistema parecido al Google Earth o el propio Google Earth. Todo aquello está pixelizado e interpretado. Área 51 en la Antártida, ovnis, bases secretas, científicos que desaparecen, excavaciones arqueológicas de alguna antigua civilización que pobló quizás la Tierra. Muy extraño todo esto. Y sin embargo, ahí está. Cójalo deportivamente o como usted quiera. Quédese esta historia. Y quizás con el tiempo empecemos a descubrir cosas nuevas que ocurren en la Antártida, lugar donde aparentemente personas con diversos perfiles muy peculiares están yendo recientemente, como hablamos en algunos de los últimos vídeos que hemos hecho. Vamos a dejarlo aquí. Como siempre decimos, sin más, desde mundodesconocido.es nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.